Buenos días a todas y a todos, la audiencia en general que nos acompaña el día de hoy. Nos encontramos presentes en el foro legislativo El dolor crónico y los cuidados paliativos, realidad y retos legislativos en el México actual. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Agradecemos la presencia de la senadora Antares Vázquez Alatorre, de la doctora Rocío Guillén, presidenta de la Asociación Mexicana del Tratamiento del Dolor en México, del doctor José Jalabe Cherén, presidente de la Academia Nacional de Medicina en México, quienes son los tres coanfitriones el día de hoy de este foro y quienes nos acompañan hoy para presidir este evento en conjunto con otras autoridades y legisladores del Senado de la República. Con muchísimo gusto les damos la bienvenida y le cedo la palabra primeramente para la presentación del foro a la senadora Antares Vázquez Alatorre. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor darles la bienvenida a nombre del Senado de la República a este foro titulado El dolor crónico y los cuidados paliativos, realidad y retos legislativos en el México actual. Es un privilegio compartir este espacio con las y los dirigentes de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, doctora Rocío Guillén Núñez, muchas gracias, que buscan llamar la atención sobre un tema tan actual y que representa un tanto retos científicos de difusión y legislativos para ayudar a las personas afectadas. También agradezco la presencia del doctor José Jalabe, que es toda una eminencia en estos temas, y la presencia de mi compañero y amigo, el senador Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a las personalidades del sector salud que nos acompañan, a las y los especialistas que expondrán sobre el tema. Particularmente reconozco la participación de las y los pacientes que por sufrir dolor crónico siguen este foro con interés. Escucharles nos ayudará a una mejor comprensión del problema. El dolor crónico es una entidad patológica con alta prevalencia en la consulta general. Su origen es muy diverso, a saber, oncológico, posquirúrgico, postraumático, neuropático, orofacial, visceral, musculoesquelético y el llamado dolor primario. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió a este como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con el daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño. El dolor es subjetivo y existe siempre que algún paciente diga que algo le duele, inclusive si no existe una lesión que le ocasione. Hallazgos del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México señalan que el 41.5% de las y los adultos de más de 50 años de edad reportó sufrir dolor, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres, y que el porcentaje de dolor aumenta en los adultos de mayor edad. Genera una baja importante en la calidad de vida de quienes lo padecen. Hay una gran afectación económica por ausencias laborales y por pérdidas de empleo. Algunas de las consecuencias para las personas que padecen dolor crónico son la afectación de la movilidad de la persona, astenia, compromiso del sistema inmunológico y afectación de la capacidad para alimentarse, concentrarse, dormir o interactuar con otros. También genera secuelas psicológicas que pueden ser muy profundas. De acuerdo con la OMS, las personas que viven con dolor crónico tienen 4 veces más posibilidades de sufrir depresión o ansiedad que eventualmente les orillan a buscar soluciones desesperadas. Los cuidados paliativos tienen como finalidad. ¿Se dejó de oír? Perdón, no sé por qué. Sí. La Organización Mundial de la Salud ha definido los cuidados paliativos como el enfoque multidisciplinario que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas y proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Ha estimado que 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano, y que actualmente a nivel mundial tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa lo reciben. Si bien en esta legislatura hemos comenzado ya
a discutir y legislar sobre cuidados paliativos, es necesario profundizar en el tema. A través de reformas legales se deben impulsar políticas públicas que den la cobertura necesaria para que quienes padecen de dolor crónico o requieren cuidados paliativos puedan acceder a las diferentes formas que haya disponibles. Adicionalmente, es fundamental fortalecer la divulgación científica y la formación médica continua en la materia de tal forma que los pacientes puedan saber a quién acudir y que el personal de salud se encuentre en condiciones óptimas de ayudar a quienes les consulten. Nuestro foro se ha estructurado en 4 mesas con distintas temáticas. Al término de estas mesas tendremos las conclusiones y acuerdos del foro. Agradezco a quienes expondrán su buena disposición para participar. Estoy segura de que este foro rendirá frutos y que nos ayudará a avanzar ante el reto que tenemos enfrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Antares, por su participación. A continuación, cederé la palabra al doctor Ramiro López Elizalde. Él es el director normativo del ISSSTE, para que nos pueda compartir su participación, por favor. Hola, buenos días. En representación del doctor Ramiro López Elizalde y en representación del instituto, es un placer para mí el día de hoy estar aquí. Primero que nada, agradecer al Foro Legislativo por esta importante acción que, como bien lo dice, es un foro, es decir, visualizar las situaciones que se están presentando en México para poder atenderlas de la mejor manera. Dentro de la transformación de la atención a la salud en México, en específico en el ISSSTE, se encuentra el cambio de paradigma, de pasar una atención dirigida a la restauración específica de un daño biológico a una atención integral, para que las personas que requieren este servicio. En esta atención integral es muy importante considerar como parte fundamental los cuidados paliativos. Estos deben de ser centrados en las personas y no en la enfermedad, es decir, virar de un enfoque morbicéntrico a uno salutogénico. De ahí que los cuidados paliativos, contrario a la creencia popular, no están dirigidos a la parte terminal de la vida, no están dirigidos a aquellas personas que no tienen alguna esperanza de curación. Los cuidados paliativos consisten en mejorar la calidad de vida de las personas que cursan cualquier enfermedad, de manera que su bienestar sea biopsicosocial. En esta administración se logró implementar el programa Paliativiste, el cual va enfocado a incorporar la presentación de servicios de cuidados paliativos en los 3 niveles de atención y a lo largo del curso de vida de las personas. Es decir, beneficiándose no solamente intramuros, sino también en los hogares de las personas, atendiendo no solo a adultos mayores, sino a personas de todas las edades, sin discriminación y con apego a los derechos humanos. Con el fin de presentar un servicio de calidad a la población, el instituto ha hecho un esfuerzo muy grande en capacitar en el tema a personal de salud, con la incorporación de dos diplomados, uno dirigido a personal de enfermería y el segundo a personal de salud multidisciplinario. Actualmente han concluido de forma exitosa la primera generación y actualmente se encuentra cursando la segunda generación, ambos diplomados. Además, se han brindado cursos de actualización y elaboración de guías específicas para la presentación de este servicio. Asimismo, se generó un sitio web con información específica para capacitar y sensibilizar a las personas en los cuidados paliativos. Este sitio web se denomina Paliativiste. Como es de su conocimiento, la pandemia por la COVID-19 ha generado muchos aprendizajes. En el ISSSTE hemos buscado nuevas estrategias para extender los servicios paliativos a las personas que así lo requieran. Dentro de las actividades realizadas, se implementaron estrategias específicas, de las cuales destacan los cuidados paliativos. A estas personas que están cursando alguna enfermedad, tanto al interior del instituto como afuera. Generamos mecanismos para acercar los servicios a las personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Tal es el caso de la consulta a distancia
el seguimiento telefónico, los consultorios virtuales y la implementación de un robot especializado en brindar atención en salud mental, único en Latinoamérica, de nombre La Luchi Robotina, implementado por la doctora Lucía Ledesma. Asimismo, las personas que no cursaron con la enfermedad COVID-19 no se dejaron descubiertas. Se implementó una estrategia de visitas domiciliarias en las cuales se les brindó la atención que necesitaban y el medicamento que requerían y el acompañamiento necesario para mantener el mejor estado de salud posible. Es así que nuestro instituto participa de manera activa en este crecimiento que se está brindando a nivel nacional. De nuevo, en nombre del doctor Ramiro López Elizalde, agradecemos este espacio dentro de este foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Judith, maestra Judith. A continuación le cedemos la palabra a la doctora Rocío Guillén Núñez. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, una de las coanfitrionas de este evento. Pues muchísimas gracias a todos. Realmente creo que es un honor estar con todos ustedes y además de eso tratar sobre un tema que es tan sensible al día de hoy como es la atención a los pacientes con dolor y o en cuidados paliativos y que requieren de una atención específica. Y bueno, en el marco del Foro Legislativo sobre el dolor crónico y los cuidados paliativos como una realidad y cuáles son nuestros retos en nuestro México al día de hoy, creo que esta gráfica es fundamental. ¿Cómo el paciente identifica el dolor? Bueno, pues creo que en esta gráfica de pastel, donde el paciente expresa este es mi dolor y solamente en color azul es el dolor de los demás, debemos de tener claro que el dolor es una de las 10 causas más comunes de atención a la salud en los diferentes escenarios en los que nos podamos encontrar, ya sea a través de la consulta externa, ya sea en el área de urgencias, por supuesto, o también en el área de hospitalización. Y al día de hoy, en esta realidad que vino a ser parte de nuestra vida cotidiana y que nos dio un vuelco a la vida a todos nosotros, que es esta pandemia debido al virus del SARS-CoV-2, también la atención de los pacientes a nivel domiciliario cada vez es más frecuente. Y debemos de reconocer que el cáncer, como la segunda causa de morbimortalidad de nuestro país, va a requerir de una atención integral tanto en el manejo del dolor como para también la atención de todos aquellos signos y síntomas que va presentando el paciente conforme al tiempo de evolución de la enfermedad. Todos nosotros tenemos claro que alrededor del 35 al 40% de los pacientes al momento del diagnóstico de cáncer van a tener un síntoma de dolor. Pero además de esto, cuando el paciente es sometido a una toma de biopsia, a la colocación de un drenaje porque tiene un derrame pleural, o bien cuando va a ser abordado quirúrgicamente en un intento curativo o paliativo de tratamiento oncológico, todos este tipo de procedimientos, así como la quimio y la radioterapia, van a generar también modelos de dolor. ¿Y qué decir de la etapa avanzada de la enfermedad? Se ha estimado, dependiendo del autor que lo haya escrito, que hasta el 80%, es decir, 8 de cada 10 pacientes con diagnóstico oncológico, van a requerir de un manejo de dolor adecuado. Y también, por supuesto, la atención integral de todos los signos y síntomas más allá del dolor como náusea, insomnio, estado de ánimo decaído, desesperanza, etcétera, va a requerir de una atención integral, que es a lo que nosotros denominamos cuidados paliativos y al día de hoy también cuidados de soporte. En un estimativo de prevalencia global, se ha identificado que alrededor del 50% de los pacientes con un diagnóstico oncológico van a requerir de una atención de este tipo, manejo del dolor y cuidados paliativos. De ahí, pues, que es para nosotros muy importante identificar entonces cuáles son las brechas o los caminos que no hemos andado aún cuando existen grandes avances, que ya está puesto en la legislación en nuestro país desde 2010 y que se ratificó en 2011 para la atención
de los pacientes que ameritan un manejo asertivo del dolor y cuidados paliativos en diferentes escenarios. Y hablando entonces del dolor de tipo no oncológico, pues también sabemos que la carga de la enfermedad a nivel nacional al día de hoy es enorme. Si nosotros pensamos que la primera causa de morbimortalidad de nuestro país está asociada a la diabetes mellitus y sus complicaciones, la neuropatía diabética es la tercera complicación más frecuente asociada a este proceso de enfermedad. Pero también hay que decir que la inversión de la pirámide poblacional al día de hoy en México también está presente. La expectativa de vida al incrementarse hace que nosotros como adultos, nuestros adultos mayores requieran, por la propia evolución de la vida, atención para manejo del dolor, ya sea por procesos articulares degenerativos, osteoartritis, lesiones en diferentes estructuras óseas o musculoesqueléticas, y también recordando que las cefaleas cada vez son un grupo de patologías que generan modelos de dolor crónico o interrecurrente de forma frecuente, modelos de dolor lumbar, procesos degenerativos principalmente de las estructuras de carga como la articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla, van a generar dolor, erogaciones en gastos de la salud pública y privada, pero también un grado de discapacidad que impacta en los ingresos del paciente o de la familia del paciente. De ahí, pues, que todo esto hace que cuando nosotros pensamos cuál es la importancia de la atención de los pacientes con dolor y en cuidados paliativos, esta es una publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud en noviembre de 2020, en donde hace mención específicamente de cuáles son las brechas que existen todavía y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Cuando nos preguntamos quiénes requieren atención en cuidados paliativos y de soporte en nuestro país, sin duda alguna, para pacientes que tienen enfermedades metabólicas como diabetes, padecimientos de índole cardiovascular, cáncer, tanto en adultos como en niños, así como también pacientes que quedan con secuelas de modelos de dolor o de discapacidad a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, asociados a este proceso infeccioso por COVID. Enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares, son algunos de los grupos de enfermedades que también pueden ser tributarios de la atención para manejo del dolor y en cuidados paliativos y de soporte. Nos volvemos a preguntar, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en la atención de los pacientes con dolor y o en cuidados paliativos hoy en México? Pues creo que este foro legislativo nos dará la oportunidad de puntualizar y de poder estructurar medidas que a la postre podrán optimizar la atención de nuestros pacientes. Así es que bienvenidos sean todos ustedes y realmente agradezco el esfuerzo de cada uno de los participantes para que este foro hoy sea una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guillén. A continuación le concederemos el uso de la palabra al doctor José Jala Becherén. Él es el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y es otro de los coanfitriones de este evento. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un foro no solamente interesante desde el punto de vista académico, sino indispensable en relación a un problema de salud pública que estamos viviendo desde hace muchos años todos los que nos dedicamos a las ciencias de la salud. La verdad es que el dolor crónico y los cuidados paliativos son un problema de salud pública, como les decía, que rebasan muchas de las expectativas de muchas de las enfermedades. Los dos principales síntomas de cualquier enfermedad son dolor y fiebre. Por supuesto que el dolor en las enfermedades agudas se maneja y termina prácticamente el problema para el paciente. Sin embargo, el dolor crónico, como ya lo comentaron quienes me antecedieron, es un problema muy importante porque incapacita y porque independientemente de que podamos mejorar o no el pronóstico, tenemos que mejorar el dolor en este tipo de pacientes. Los cuidados paliativos también están íntimamente relacionados y están unidos el dolor crónico a los cuidados paliativos. Es un
una dicotomía que no podemos separar en un momento determinado. Y por supuesto que la Academia Nacional de Medicina está preocupada, pero ocupada por este tipo de foros en donde no solamente se queden en el foro, como les decía, desde el punto de vista teórico, sino que se implementen las medidas para que nosotros podamos manejar tanto a nivel institucional, en atención primaria, en segundo nivel y en tercer nivel de atención, así como en hospitales privados y en consultorios, que demos el confort a los pacientes de quitarles prácticamente el dolor, porque el quitarles el dolor va a tener una mejor calidad de vida de estos pacientes. Quizás no podamos modificar, quitándoles el dolor, no podamos modificar la historia natural de lo que representa el cáncer o la neuropatía, como antes ustedes comentaron en relación, por ejemplo, a la diabetes, pero son muchas las causas de dolor. Prácticamente todas las enfermedades causan dolor. Y este dolor crónico lo ven los médicos generales y lo vemos los especialistas de cualquier otra enfermedad, de cualquier otra especialidad a la que nos dediquemos. Nosotros los internistas lo vemos en forma cotidiana, pero por supuesto lo ven los oncólogos, los infectólogos, los reumatólogos, los endocrinólogos, los algólogos, etcétera, etcétera. De tal manera que este foro va a dar pautas para que nosotros podamos incrementar en los estudios de pregrado y posgrado en todas nuestras actividades de educación continua y por supuesto en la Academia Nacional de Medicina, que se ve muy comprometida con estos procesos, pues vamos a implementar la educación no solamente de los médicos en particular, sino también de las instituciones en general y por supuesto de los propios pacientes. Entonces nos sentimos muy congraciados de coparticipar con ustedes en este foro porque va a rendir frutos en beneficio fundamentalmente de lo que más nos importa, que son nuestros pacientes. Muchas gracias por invitarnos a participar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Jalabe. A continuación, cedemos la palabra al doctor Simón Cagua Carisic. Él es el director general de coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en representación del secretario de Salud. Bienvenido, muchísimas gracias. Yo lo tenía ya como conectado al doctor, quizá se salió y no tardé en volver a entrar. Entonces le voy a conceder la palabra al doctor Rafael Medrano Guzmán, director general de la UMAE, Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional, siglo XXI. En representación del maestro Zoe Robledo, director del IMSS. Buenos días, un honor y un placer estar con ustedes esta mañana. Estimadas legisladoras y legisladores, queridos colegas, respetable público, a nombre del maestro Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien les externa un fraternal saludo y su compromiso y solidaridad para que estos trabajos y estas jornadas concluyan exitosamente, seguros de que podemos hacer un cambio. El día de hoy van a escuchar ustedes múltiples estadísticas, de hecho ya iniciaron. Quiero que reflexionemos sobre tres de ellas en lo particular. El 100% de las mexicanas y los mexicanos vamos a padecer algún tipo de dolor crónico agudo en el transcurso de nuestra vida. El 90% tendremos alguna enfermedad crónica degenerativa que también causará dolor. Y en las próximas décadas, entre un 30 y 40%, tendremos algún tipo de cáncer, que créanme, este sí es un dolor que puede causar estragos en todas las circunstancias. Tendremos también la participación de excelentes ponentes, líderes de opinión y múltiples reflexiones. En lo particular, quiero compartir la reflexión de una de mis pacientes con cáncer de páncreas, Mari. Seguramente nadie la conoce. Mari fue una paciente que en los últimos años padeció un cáncer de páncreas intenso. Y en su transición con el Creador en sus últimos días, compartió conmigo varias reflexiones. Y una de ellas, altamente talante en lo particular, quiero compartir. Doctor Medrano, no sé por qué me dio cáncer. Alguna razón habrá. En los últimos años he padecido un dolor intenso,
físico, mental, espiritual. Sin embargo, ningún dolor se compara con el dolor de la indiferencia. Ningún dolor se compara con el dolor de la indiferencia. Señoras legisladores y legisladores, no sean indiferentes. No seamos indiferentes al dolor humano. No seamos indiferentes al sufrimiento de múltiples compatriotas. El día de hoy está en nuestras manos poder cambiar y convencernos de que podemos mejorar. Por supuesto, mucho trabajo que hacer. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde hace 70 años estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. No hemos sido cobardes y lo hemos demostrado fehacientemente en esta pandemia y estamos dispuestos a trabajar por 70 millones de derechohabientes. Queridas legisladoras y legisladores, que no imperen intereses políticos, mezquinos o económicos, que impere el más alto humanismo, ya que ninguna mexicana ni mexicano, ningún ser humano en particular, ningún ser vivo, tendría por qué sufrir dolor. Seguramente ustedes en el inicio de sus carreras quisieron hacer cambios fehacientes. No creo que haya alguien que no lo haya pensado. Este es el momento de hacerlo. En el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos convencidos que lo podemos trabajar en conjunto con todos ustedes. Ya lo mencionaron mis colegas, seguramente los que me van a continuar, enfatizarán lo que es el dolor humano y el dolor crónico. Nosotros podemos cambiarlo. Es un mandato claro del señor presidente, de nuestro director en jefe, el maestro C. Robledo, de que ninguna mexicana y mexicano se queden sin atención de altísima calidad, que ninguna mexicana y mexicano se queden padeciendo un dolor de cualquier tipo. Tenemos las opciones, tenemos la forma de trabajar en conjunto y que fuera de cualquier situación estadística o de número, veamos la parte humana, veamos la parte efectiva y que en un foro subsecuente analicemos realmente cuál fue el impacto que tuvimos. Se puede hacer, lo podemos hacer. Concluyo mi mensaje y externo y reafirmo el saludo del maestro C. Robledo, quien externa su solidaridad, su espíritu de cuerpo y compromiso para trabajar de la mano con esta honorable Cámara de Representantes, así como de todos mis colegas. En el Hospital de Oncología, el que recibe la mayor cantidad de pacientes del país, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, estamos firmemente convencidos de que es el manejo integral, como ya se mencionó, pero que si no es la convicción y el espíritu para poder trabajar en conjunto, no podemos generar ningún cambio. El día de hoy lo podemos realizar y seguramente tendremos ese impacto. Agradezco mucho la invitación que le hicieron al maestro C. Robledo, a su servidor, y espero su comprensión si he sido enfático y expresivo en lo que acabo de mencionar. Pero creo, y salvo la mejor opinión de mis superiores y mi cadena de mando, que es la expresión de millones de pacientes que esperan de todos ustedes, de todos nosotros, que realmente hagamos un cambio para mejorar su condición humana de vida y que ningún mexicano ni mexicana deban sufrir. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Medrano, por su participación. Sin lugar a dudas, un mensaje muy importante. Bueno, intenté que se conectara el doctor Kawai, pero parece ser que tiene problemas de conexión. Entonces, concederé la palabra al senador Américo Villarreal, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, quien amablemente nos acompañará a dar un mensaje y a dar por inaugurado las mesas de trabajo de este foro. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarlos, estar con ustedes en este importante foro. Les doy las gracias a los coanfitriones por haber organizado este foro de tanto interés, de dos temas fundamentales de que por sí mismos podrían ser todo un congreso, un simposio, los cuidados paliativos y el dolor, y ahorita estamos queriendo verlos en su conjunto. Agradezco, como ya lo comentamos, a la doctora Rocío Guillén, al doctor Jalabe Chern como coanfitriones y sobre todo a mi estimada compañera, la senadora Antares Vázquez, que tuve la amable invitación a través de su conducto y lo hacemos con mucho gusto desde estar presidiendo la Comisión de Salud del Senado de la República.
Estos temas los vemos sumamente interesantes. Comparto la visión del doctor Medrano y en su sentido de decir que estamos abiertos desde el punto de vista legislativo a estar escuchando ahora en este nuevo modelo de una democracia participativa, de estarnos escuchando y atendiendo las necesidades de nuestra población para que con una visión y una conducción nacional desde el punto de vista de derechos humanos, humanista y de la circunstancia de atender las necesidades más sentidas de nuestra población, podamos darle el debido cauce, ya sea con la legislación o la normatividad suficiente o en la búsqueda de los recursos necesarios para atender estas demandas sentidas de la población. Como comentábamos, los cuidados paliativos y dolor. Los cuidados paliativos pues ahora han llegado a tornarse prácticamente una nueva especialidad médica. Una nueva especialidad médica en los sentidos que ya fueron comentados, dado a la curva demográfica que se ha ido presentando cada vez con una mayor prevalencia porcentual ya de personas que tendemos a estar mayores de los 60 años y donde se recrudecen a lo mejor las circunstancias del dolor. Este dolor que según las estadísticas mundiales es una epidemia silenciosa, la cual está padeciendo entre el 20 y el 25% de la población a nivel mundial. Y que como bien se menciona también, es el 50% a veces de las causas de consulta médica la presencia de este dolor. Yo creo en ese sentido que en estos cuidados paliativos, en este análisis de nuestros sistemas orgánicos que comienzan a tener dificultades en su funcionamiento y por tanto, como los mencionamos, con datos de insuficiencia de sistemas circulatorios, de sistema musculoesquelético y que también puede traducirse en situaciones de fallas orgánicas, requieren por una situación con un mal pronóstico en un tiempo de corto a mediano plazo, el apoyo adicional de la circunstancia médica y máxime cuando se trata también de una situación asociada al dolor. Esto es parte de lo que debemos de estar comprendiendo y analizando en nuestras fallas, nuestra progresión, en nuestro deterioro de nuestra capacidad física humana y de qué forma si esto tiene un mal pronóstico en un tiempo establecido de corto a mediano plazo, podamos suplir desde el punto de vista biopsicosocial la asistencia que requiere una persona y le podamos dar las mejores condiciones de vida en ese momento. En cuanto al dolor, yo me permitiría hacer un comentario que es muy importante en lo que estamos viendo y mencionamos, que es la de las principales causas de consulta médica, pero generalmente nos quedamos con una percepción sintomática. Aprendemos a saber la frecuencia, el horario, la duración, la intensidad, la duración, y con eso podemos saber o orientar parte de nuestras decisiones de diagnósticos posibles que a veces complementamos con estudios de gabinete o de laboratorio para podernos orientar a este síntoma cardinal que es el dolor, pero no estudiamos el dolor. Hace falta que estudiemos el origen y la concepción de cómo se genera el dolor en el organismo humano. Y para eso ha habido una gran evolución al cabo de estos últimos años, desde 1965, cuando Melzack y Wall descubrieron esta teoría de las compuertas y que estudiamos en su momento nosotros en la carrera de medicina, pero ¿cuántas horas le dedicamos al estudio propiamente de lo que es el dolor y la transmisión y la concepción del dolor? Son muy pocas horas de información que se recibe a través de los sistemas de formación en diferentes ámbitos del conocimiento de la salud. Y ahora ya tenemos otro tipo de concepciones de lo que es el dolor a través de las teorías que también implementó Melzack cuando en el 2001 reconoció que la teoría de la compuerta ya no era válida y estableció la teoría de la neuromatrix y que ahora tenemos que conocer y saber que tenemos un sistema nociceptivo,
un sistema neuropático y un sistema neuroplástico para poder concebir esta situación del dolor. Y que el dolor finalmente es una expresión de un output, de una salida de la concepción, de la percepción que tenga la persona de ese dolor, que puede variar mucho de un ser humano a otro. Puede ser que inclusive esté existiendo en un ejemplo muy grueso de una situación neuroplástica, pues está el miembro fantasma, ¿no? Que no tiene ni una nocicepción ni una transmisión, sin embargo estamos teniendo ahí una percepción del dolor, de un dolor neuropático como son las enfermedades degenerativas, como es el problema de la diabetes. Y realmente los sistemas de alerta cuando se generan en nuestro organismo por una lesión en los tejidos o en los órganos específicos, que es a lo mejor donde más nos enfocamos desde el punto de vista de nuestra formación como médicos. Así es que yo creo que una de las oportunidades que tenemos en estos grandes foros es ver cómo podemos incrementar este conocimiento del dolor entre los quienes actuamos y servimos en el ámbito de la salud, para que bajo estas nuevas concepciones del dolor en sí mismo, por ser un problema de salud pública tan importante en nuestra comunidad, podamos abordarlo de mejor forma y le demos los mejores recursos y oportunidades para poderlo hacer así. Yo me complazco nuevamente y agradezco a los anfitriones el poder permitirme estos minutos para expresar estas ideas y que tengan la seguridad desde la Comisión de Salud, donde también es una integrante muy importante de nuestra compañera, la senadora Antares. Estaremos atentos de las sugerencias y de los resultados que se dé este importante foro y siempre receptivos para poder fortalecer algunas de las acciones que seguramente y conclusiones que saldrán de este foro y que la podamos traducir en su momento en leyes para la activación de nuestro sistema de salud o la normatividad correspondiente. Yo les envío nuevamente un cordial saludo y muy agradecido por esta oportunidad y este espacio.